ustedes de módulo 1. Habíamos quedado de realizar este cuadro que se llama Recorriendo un día con Jesús, que acá tengo una muestra pequeña en el tablero. Recorriendo un día con Jesús, tenías que sacar en quién el personaje principal, en qué todos los verbos, en cuándo, día, noche, mañana, tarde, en dónde, los lugares, en cómo hace Jesús las cosas, lo que le sigue después del verbo, rápidamente, inmediatamente, con autoridad, y el género literario también. Y tenías que sacar con quién. Ese con quién es con quién estuvo Jesús. Había también que sacarle a Jesús los verbos, pues como ya lo vimos, pero también a cada personaje los verbos. Si los discípulos llegaron, entraron y salieron, había que poner discípulos en con quién, pero en el que llegaron y salieron lo podrías hacer de un color distinto. Pero ahorita les voy a explicar bien esa parte. Entonces vamos a hacer una revisión de nuestro texto Recorriendo un día con Jesús, Marcos 1 del 21 al 39. Dice así: ¿quién? El protagonista de toda esta historia definitivamente es Jesús. ¿Cuáles son las acciones de Jesús? Entró, enseñó, increpó, salió, dirigió, etc. No voy a poner más porque no me caben en el tablero, pero como para que más o menos evalúes cómo es que se hacía el ejercicio. ¿Cuándo? Fue el sábado al atardecer, o sea, más o menos en la noche, y de madrugada. ¿Dónde? ¿Dónde es? En Cafarnaúm, sinagoga, en Galilea, que Cafarnaúm queda dentro de Galilea, en casa y en cama. ¿Con cómo? Con autoridad, con autoridad. Y en cómo también el género. ¿Qué género es esta perícopa? Un género narrativo, narración. ¿Con quién? Con un hombre poseído, con un espíritu inmundo, con Santiago y Juan, con la suegra de Pedro y con los enfermos. Muy bien, acá hay más o menos como un poco de lo que se hacía en el cuadro. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Jesús vemos que entra, enseña, increpa, sale. La mayoría de los verbos tienen que ver con Jesús. ¿Eso nos quiere decir algo? Sí. ¿Qué nos quiere decir? Que Jesús es un hombre muy activo, que no se queda quieto, que siempre está realizando el reino de Dios. ¿Qué día? Sábado. ¿Eso qué nos quiere decir? Algo sí. Si tú leíste los pies de página, decía que el sábado es el día más sagrado para los judíos. Y en ese día no se podía hacer nada, es el día de descanso. Jesús no descansa los sábados. Jesús, ¿qué hace en los sábados? Enseña, miren los verbos, increpa, miren los verbos, sale, se dirige. Mejor dicho, Jesús hace todo lo opuesto a lo que un judío podría hacer un sábado. Al atardecer, ¿qué quiere decir? Para los judíos, ¿por qué se llama Recorriendo un día con Jesús? Por lo siguiente. Porque para los judíos el día comienza con el lucero de la tarde, o sea, más o menos a las 6 p.m. y termina a las 6 p.m. del otro día. Esto, por eso, cuando se habla de la resurrección a nosotros no nos da, porque dice el viernes de 3 a 3 y viernes a sábado de 3 a 3 un día, y ya luego sábado de 3 a 3 otro día, o sea que son 2 días. ¿Cómo así que a los 3 días resucitó? Pero si hacemos cuentas en términos judíos y decimos a las 3 de la tarde el viernes murió, de 3 a 6 va un pedazo de un día, de 6 del viernes a 6 del sábado va 2 días, y del 6 del sábado a 6 del domingo van 3 días. ¿Ves? Ahí es que nos dan las cuentas, metiéndonos en el horario judío. También nos dice que ¿dónde? En Cafarnaúm. Cafarnaúm queda dentro de Galilea. Si leemos en los textos bíblicos o en el vocabulario bíblico que es la sinagoga, o en un vocabulario bíblico que es Galilea, nos daremos cuenta que Galilea es el lugar en el que es la vida común de las personas, es el lugar también de los pobres, es el lugar de los marginados. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar donde estudia, donde están las personas creyentes que quieren aprender más de la palabra de Dios.
Esa es la sinagoga, un lugar de estudio de la palabra de Dios donde hay creyentes ya de hecho. ¿Qué es la casa? La casa de la suegra. La casa es el lugar íntimo, la vida íntima, la vida de familia. La casa es el lugar donde nos sentamos en la mesa a compartir, donde tú estás en pijama, te pones la ropa que quieres. Sé que me entenderás cuando yo te digo que cuando estamos en la casa a veces nos ponemos lo más viejo que tenemos, con lo que no saldríamos a la calle, pero con lo que sí nos sentimos muy cómodos en casa. Tanto así que cuando llega el vecino a tocar la puerta y tú le dices a tu hijo que no estoy, dile que no estoy. ¿Por qué? Porque estás en pijama, estás en fachas no presentables para la calle, pero sí perfectas para la casa. La casa significa la vida íntima del hombre, la vida familiar. Y no solo la casa, sino que ya Jesús se mete a la cama de la suegra para sanarla allí. ¿La cama qué significa? Significa lo más privado. Si la casa significa lo íntimo, la cama significa lo privado del hombre. En la cama, ¿qué hacemos? Oramos, dormimos. ¿Tú acaso atiendes las visitas en la cama? No, las atiendes en la sala. Pero en la cama ni riesgos, porque es la parte íntima, privada de tu intimidad, de tu privacidad. Entonces, Jesús, ¿dónde obra Jesús? Todos estos verbos, Jesús, ¿dónde los hace? Los hace. Galilea, en los lugares más públicos, lo hace. En la casa, los lugares familiares o privados. Y en la cama, los lugares más íntimos. Hasta allá Jesús se mete a tu intimidad. Pero yo quiero que miremos algo. En el texto también decía que Él enseñaba y sanaba en la puerta. Cuando hablas de la puerta, podríamos creer que es la puerta de la casa. Pero recordemos que en esa época las ciudades tenían puertas. ¿Te acuerdas de la ciudad amurallada? La ciudad heroica de Cartagena. Recuerda que es una ciudad que está rodeada por murallas, pero en las murallas hay unos portones y unos arcos. Esas son las puertas de la ciudad o las entradas de la ciudad. ¿Qué quiere decir con esto? Que dices otros lugares. ¿Dónde? No lo escribí acá, pero te lo quería primero explicar. Acá deberíamos de poner puerta, porque eso es un lugar, puerta de la ciudad. Jesús también está en la puerta de la ciudad enseñando y sanando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Jesús está en lo más público. Si Galilea era lo público, la puerta de la ciudad era lo público de lo público, porque allí se hacían negocios, allí se agolpaba mucha gente, hasta extranjeros. Entonces mira, la puerta es lo público de lo público. Galilea es la parte pública, pero no tanto. La sinagoga, el lugar donde están los creyentes. La casa, el lugar de la familia. Y la cama, el lugar más privado. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que llevar a Jesús a los lugares públicos, a los mucho más públicos. Tienes que llevar a Jesús a la sinagoga, que sería la parroquia, o el lugar donde se reúne tu comunidad. Tienes que llevar a Jesús a tu casa, a tu familia, evangelizarlos. Y tienes que llevar a Jesús a tu cama. ¿Qué es tu cama? Es tu vida más íntima, tu vida más privada, donde solo estás tú con Él. Muy bien, ahora en el cómo. ¿Cómo predica Jesús? Con autoridad. Así es que tenemos que hablar de Dios, con autoridad. ¿Y cuál es el género? Narrativo. Porque es importante ver el género en el cómo. Es importante verlo porque si es narrativo, sabemos que de acuerdo a la narrativa, lo que más nos conviene es sacar verbos, personajes o lo que ustedes ya estudiaron. Por ejemplo, qué verbos tiene que ver con Juan, qué verbos tiene que ver con Santiago, qué verbos tiene que ver con el poseído. Acá no los anoté, pero por ejemplo en mi hoja tengo el ejercicio. Por ejemplo, el poseído dice que se sacude, que grita y que luego sale el espíritu. Ya luego, ¿qué dice de la población? Que preguntaban con gran estupor. Por ejemplo, ¿qué dice de la suegra? Que la suegra se puso a servir. Ese es un verbo de la suegra, servir. Esos verbos también tienes que tenerlos en cuenta. Ya luego, acá con quién estaba, Jesús con quién habla. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? ¿Quién es con lo que Jesús se mantiene? Se mantiene con los poseídos. ¿Qué tal las amistades de Jesús con los poseídos? Se mantiene con los espíritus inmundos. Malas amistades tenía este hombre, ¿no? Con Santiago y con Juan, sus discípulos. Ya luego con la suegra de Pedro y ya luego con los enfermos. Esas eran las personas con las que Jesús estaba. ¿Por qué el ejercicio se llama Recorriendo un día con Jesús? Porque es mirar lo que Jesús hace en un solo día y nosotros optar por en un solo día hacer también lo mismo que Jesús.
Entonces, si queremos imitar a Jesús, tenemos en un día que entrar, enseñar, increpar, salir, dirigirnos, por ejemplo. Tenemos que, en un solo día, que es el cuando ya les dije, porque era un solo día, tenemos que estar en lo público, en lo más público, en los ambientes creyentes, en la casa y en la intimidad de la cama. Ahí tenemos que llevar a Jesús en un solo día. Ese día tenemos que tener a Dios en nuestra vida con autoridad. ¿Y con quién nos tenemos que relacionar? Con los posesos, con los espíritus inmundos, con nuestros amigos o discípulos, con la suegra, con tu suegra. Y también tenemos que estar con los enfermos. Cuando habla de poseído de espíritu inmundo, nos quiere dar a entender que los poseídos en los espíritus inmundos eran aquellas personas que tenían enfermedades. Aquellas personas que tenían epilepsia, por ejemplo, eran considerados como poseídos o espíritus inmundos. En la época de Jesús, todo aquel que tenía una enfermedad extraña era considerado como un poseso o que tenía un espíritu inmundo. Jesús está con este tipo de personas que tienen enfermedades. ¿Quién más es un poseso o un espíritu inmundo? Son aquellas personas que tienen dificultades de sanación interior, heridas del pasado. Yo he visto en retiro cómo la gente se revuelca en el piso y grita, y no porque tenga un espíritu precisamente, sino porque es su forma de liberarse ante una gran herida que tiene de su pasado. Un abuso sexual, por ejemplo, la ausencia de su papá, la muerte de su hermano, y todo esto se denominaba en la época de Jesús como posesión o espíritus inmundos. Jesús estaba con estas personas para increparlas, sanarlas y ayudarlas. Esto ha sido el ejercicio recorriendo un día con Jesús. Espero que te haya gustado y que te haya saciado. Espero que con esto te haya dado luces de cómo hiciste el ejercicio. Ahora, había un cuadro al final que decía nosotros hoy. Ese sería el punto 3, 4 y 5 de la Lección Divina. 3, 4 y 5, nosotros hoy, la actualización del texto. ¿Qué podemos decir de nosotros hoy? Si este es un día con Jesús, entonces, ¿cómo puede ser nuestro día imitando a nuestro Señor? Muy bien, ahí te queda esa inquietud, eso es lo que va en nosotros hoy. Pues vamos a analizar algunas cosas importantes. Digamos así que este encuentro, más allá de seguir explicando algunas cosas de la lección, yo quiero darles como una pauta o un tip que va a ser muy importante para seguir aprendiendo esto de la Biblia, qué es la Biblia, cómo leerla, cómo hacer lección divina, y para que ese punto número 2 sea un punto bien eficaz. Resulta que hay un material que se llama el vocabulario bíblico. Este material, vocabulario bíblico. Este pequeño vocabulario bíblico es, como su nombre lo dice, pequeño, pero nos va a ayudar en muchísimas ocasiones para descubrir cosas que nuestros pies de página de la Biblia no nos traen. Recordemos que en el punto número 2 leemos el texto en el contexto, sacamos verbos, personajes, etc. Eso tú ya lo sabes. Pero los pies de página a veces son un poco insuficientes. Entonces, a través de un vocabulario como este, podríamos develar más el mensaje. Vimos y, digamos así, examinamos un poco recorriendo un día con Jesús. Y evaluamos con recorriendo un día con Jesús cómo era que se sacaban los lugares. Pues a través de este pequeño vocabulario bíblico yo te voy a mostrar que acá trae algunas definiciones de los lugares que vimos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que uno de los lugares que sacamos en nuestro ejercicio anterior del recorriendo un día con Jesús era el lugar de la sinagoga? Mira, en este pequeño vocabulario bíblico nos trae qué significa sinagoga y dice así: sinagoga designa una asamblea o reunión de judíos o la comunidad judía en general. De ahí pasó a ser el nombre del lugar en donde los judíos se reunían después del periodo del exilio para celebrar la liturgia de la palabra, el día sábado. Dice que es el lugar también de los sacrificios, que solamente se podían ofrecer, que no es el lugar, perdón, de los sacrificios, donde solamente ellos se podían hacer en el templo de Jerusalén. Dice que durante la semana de la sinagoga se podía usar como escuela. La sinagoga se podía usar como escuela durante la semana. Como la palabra significa reunión, sinagoga viene de una palabra griega que significa reunión.
Y también dice, también se puede referir con un fuerte sabor polémico a la reunión de los impíos, Apocalipsis 2, 9, 3. Como asamblea para un culto sin sacrificios de animales y sin sacerdotes, la sinagoga representa un cambio religioso en grandes consecuencias. Dio a los laicos un nuevo papel en la religión. Además, preparó el camino para el culto de la iglesia primitiva. ¿Qué tal este dato? Mira que, de acuerdo al ejercicio que hicimos en el video pasado sobre recorriendo un día con Jesús, y complementando con este dato, que es un pequeño vocabulario, diccionario bíblico, acá nos queda mucho más claro qué significa la sinagoga. Dice, el lugar donde tienen preponderancia los laicos, donde tú y yo podemos tener preponderancia. Recordemos que Jesús también era un laico como nosotros. Entonces, qué bello encontrar y qué buena la ampliación que encontramos acá. Otro de los ejemplos que yo les podría dar, ¿se acuerdan que en recorriendo el día con Jesús vimos también que Jesús se metía a la casa de la suegra de Pedro? Pues acá parece que significa la casa. Escuchen esto, dice, puede significar morada, familia, clan o tribu, sociedad. La casa simboliza la vida familiar, lo que ya habíamos dicho, ¿ven? Así hay cosas que construyen la casa y hay cosas que las derrumban. Hoy la casa de Dios y la casa de la servidumbre. Hay también muchos nombres propios de la Biblia que están formados con la palabra casa en hebreo. La palabra casa en hebreo se dice Betel, Betel. Y entonces está, por ejemplo, Belén. Belén viene de Betlehem, casa del pan o de Dios. Y Betsaida, casa de la pesca, etc. Entonces miremos que en este pequeño vocabulario bíblico nosotros vamos a encontrar cosas bien interesantes. Podríamos encontrar allí qué significa la casa, podríamos encontrar allí qué significa la sinagoga. Y te acuerdas que en el ejercicio recorriendo un día con Jesús, nosotros también habíamos visto que Jesús estuvo en la puerta, que decíamos que no era la puerta de la casa, sino la puerta de la ciudad, porque en esa época las ciudades eran amuralladas y tenían puertas. Pues mira, acá mismo también nos trae lo que significa la puerta de la ciudad. Y te lo voy a leer, escucha bien esto, dice: puerta de la ciudad. Por seguridad, las ciudades antiguas estaban rodeadas de murallas, con uno o más portones de acceso. Dentro de la ciudad no había calles, jardines o plazas centrales, pero junto al portón principal había un espacio libre que terminó siendo el centro cívico de la ciudad. Allí era donde funcionaba el tribunal, en donde se hacían los negocios importantes y en donde se escuchaban las últimas noticias. Ahí era donde estaba el chismecito. Dice acá, era el lugar de la reunión de los ancianos y de los hombres en general. Sentarse a la puerta de la ciudad significaba ocupar un cargo público. La puerta, pasó a significar también el sinónimo de ciudad. Mira, entonces acá te he dicho 3 lugares que nosotros llenamos en nuestro ejercicio un día con Jesús del video pasado. Hay 3 de esos lugares: casa, sinagoga y puerta de la ciudad. Mira cómo nos los amplían acá en el pequeño vocabulario bíblico, cosa que no nos hacen en los pies de página de nuestras Biblias. Este vocabulario bíblico es de los más económicos que hay. Te tengo que aclarar algo, hay vocabularios bíblicos muy costosos y son varios tomos. Este es pequeño, no vas a encontrar de todo, pero sí las cosas más esenciales en cuanto al lenguaje bíblico. Es económico, lo puedes conseguir también en la librería San Pablo, allí lo venden. Y pues te lo recomiendo para que tus trabajos de Lección Divina puedan tener una mejor exégesis, un mejor segundo punto de la Lección Divina. Bueno, yo quería darte esta pauta o este tip, por decirlo de alguna manera, en el día de hoy, pero al mismo tiempo yo quiero pues que tú hagas un ejercicio para la próxima vez que nos veamos de manera virtual. El ejercicio es que vas a hacer una Lección Divina con todas las de la ley. Ya sabes cuáles son todas las de la ley. Punto 1, Espíritu Santo. Punto 2, lectura, texto en el contexto, pie de página, verbos, género literario, lo que hay antes, lo que hay después, las acciones, en fin, etc. Punto número 3,
la contemplación, la hermenéutica, que te dice a ti este texto bíblico, que le dice a tu realidad. Punto 4, la oración. ¿Tú qué le vas a responder a Dios apenas leas este texto? Y punto número 5, la contemplación. ¿Qué compromisos concretos tú harías a partir de la lectura de este texto bíblico? Los compromisos van orientados hacia día, lugar, hora y personas. ¿Con qué me voy a comprometer concretamente? ¿Y cuál es el texto? ¿Qué es lo que vamos a leer? Pues muy bien, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 40 al 52. Lucas capítulo 2, versículos del 40 al 52. Vas a leer este texto bíblico, le vas a hacer una muy buena lección divina y en la próxima vez que nos encontremos, pues vamos a poder examinar cómo nos quedó esa lección divina. Buen trabajo, buena marcha, Dios los bendiga.